Bueno, estamos en la serie Las cartas del Rab Shaul y la carta que estamos estudiando es la segunda a los Corintios. Y hoy vamos a ver el capítulo 8. El tema, hablemos de dinero. ¿Cuántos quieren hablar de dinero? ¿A cuántos les gusta hablar de dinero? ¿Les gusta hablar de dinero? Lo vivo literalmente. Los contadores, ¿no? Para saber administrar, si está bien. Les paso un dato, en la Biblia uno de los temas más recurrentes es el dinero. O sea, uno de los temas de los que más se habla en toda la Biblia es el dinero. Está como que en el top 10 de los temas bíblicos, el dinero, por si no sabían. Y dentro del top 10 probablemente está entre los cinco temas de los que más hablan las escrituras, de los que hay más versículos que hablan de eso, es del dinero. Entonces, esto hace del dinero pues un tema importante bíblicamente hablando. Y por eso, pues aunque no les guste, vamos a hablar de dinero. Tenemos que hablar de dinero. De hecho, pasa algo bien chistoso, ¿no? En las iglesias, en muchas iglesias cristianas, hay muchos pastores que se sienten incómodos hablando de dinero. Cuando pertenecíamos a la denominación a la que pertenecíamos anteriormente, a mí me invitaban mucho a predicar a otras iglesias y los pastores me pedían que les hablara de mayordomía. Hermano Loera, puedes venir a dar unas conferencias de mayordomía. Y yo les decía, ¿y por qué no la das tú? O sea, ¿por qué no les hablas tú de esto? No, es que me siento incómodo. Y algunos incluso decían, es que no se me hace ético. Ah, caray, eso ya es muy fuerte. O sea, ¿cómo no va a ser ético? O sea, la mayordomía es un tema fundamental en las escrituras y tienes que enseñar a tu congregación acerca de mayordomía. Tienes que hablarles acerca de dinero. Entonces, simplemente vas a decir lo que la Biblia enseña. Tampoco te vas a poner en un plan de los vividores que andan por ahí, ¿verdad? Que le sacan el dinero a la gente. No se trata de eso. Pero sí de enseñar las verdades de las escrituras en relación al tema del dinero. Pero bueno, muchos se sentían incómodos y por eso pues luego su servidor tenía que ir. Yo nunca tuve que invitar a nadie a que viniera a hablar de mayordomía. Yo siempre enseñé a la congregación acerca de estos temas que algunos consideran delicados o difíciles. Pero como vamos a ver hoy, pues no es nada difícil. De hecho, vamos a ver dos clases sobre esto porque capítulo 8 y capítulo 9 de la segunda a los Corintios está enfocado en ese tema. Ahora, ahí tenemos un comentario. Vamos a comenzar leyendo este comentario. A ver, Perla, ¿nos lees, por favor? Dice, capítulo 8, hablemos de dinero. Hay quienes dicen que el dinero es un mal necesario. Lo cierto es que el dinero es necesario, pero no necesariamente un mal. Lo que es malo, según las escrituras, es amar el dinero. Vendrán días cuando el dinero dejará de ser útil y necesario, pero mientras tanto, hablemos de dinero. El capítulo que nos ocupa hoy y aún el siguiente tienen como tema principal el dinero. ¿En qué sentido? Dentro del contexto de las ofrendas para ayudar a los hermanos que están en necesidad. El dinero cumple con varios propósitos. Suple necesidades, como materiales, emocionales y aún espirituales. Nos sirve para aprender a ser buenos administradores. Nos sirve para ser probados. Nos sirve para estrechar relaciones y sirve para glorificar al Eterno. Muy bien. Bueno, ahí está este pequeño comentario
acerca del tema del dinero. Entonces, aquí se va a abordar el tema del dinero, pero dentro de un contexto muy específico, que es el enviar ofrendas de apoyo a los hermanos que están en necesidad. O sea, ese va a ser el contexto. Entonces, hay otros capítulos, otros textos en las Escrituras que hablan del dinero también en otras formas, en otros asuntos también más específicos, pero aquí se trata de ofrendas para hermanos necesitados. Ahora, acá tenemos algunos propósitos ahí bien definidos para los cuales el dinero sirve. Los vamos a revisar ahorita. Mencionamos también el texto bíblico que habla del amor al dinero, porque muchas personas se confunden también precisamente con ese texto. Y muchos interpretan que el dinero es malo, pero la Biblia nunca dice que el dinero es malo. O sea, raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero. El dinero no, que el dinero es útil, o sea, se requiere. Nosotros somos privilegiados, nos está tocando vivir en una generación en donde vamos a llegar a un momento donde el dinero ya no va a servir, ya se va a dejar de usar. De hecho, ahorita, pues, ¿cuántas personas ya no cargan dinero? Ya nada más es la tarjetita, ¿no? Y con la tarjetita pagas, y con la tarjetita aquí y allá, o sea, pero así dinero físico ya casi nadie carga, ¿verdad? Muchos no. Algunos se desesperan, ¿no? Los que estamos hechos a la antigua, pues somos de que hay que traer dinero. Y nuestros hijos luego no traen y les decimos, no, tú nunca traes dinero, debes de traer. Y ahí es como que el conflicto, ¿no? Como el choque entre las generaciones. Pero lo cierto es que ya estamos en medio de tiempos donde ya el dinero va a desaparecer completamente. Pues en los países de primer mundo ya no, sí, en los países de primer mundo ya no se usa. Ya el dinero es como que obsoleto. Ahora es el celular. Ahora son los, ¿cómo se llama? QR. Con los QR, o sea, ya pasas el celular, con el celular pagas, haces todo con el smartphone. Entonces, pues ya, el dinero está quedando atrás. Además, cuando venga el último imperio, pues ahí también se va a caracterizar porque el dinero ya definitivamente no se va a usar en todo el mundo. Pero esto bajo el orden del último imperio, el previo al regreso del Mashiach. Entonces ya estamos muy cerca de eso. Pero mientras llegue ese tiempo, pues tenemos que todavía nosotros platicar del tema y hablar del dinero. Entonces vemos que dentro de los propósitos mencionados aquí, el dinero, el propósito número 1 es suplir necesidades. Y vean que dice aquí que el dinero suple necesidades tanto materiales como emocionales y espirituales. Necesidades materiales, pues todos entendemos, ¿no? Sí. Una necesidad material, hay muchas y todas cuestan, todas tienes que pagar. Un litro de leche tienes que pagar, tortillas tienes que pagar, todo tienes que pagar. ¿Qué serían necesidades emocionales que tienes que suplir con dinero? ¿Mande? Que pues muchas personas pagan un psicólogo, por ejemplo, de 500. Sí, salud, dijo María aquí, salud emocional, ¿verdad? La salud física, pues también tienes que pagar médicos, comprar medicamentos. Pero hablando de necesidades emocionales, pues sí, muchos pagan psicólogos, ¿verdad? Sí, consejeros. Como, también, sí. A veces un abogado. Las vacaciones. Entretenimiento. Te vas de vacaciones, ¿por qué? Porque Por el necesitas estrés. relajarte, que todo eso es emocional. Pero no es gratis. Tienes que pagar.
¿verdad? Para relajarte. Los estos. ¿Allá qué decía? Los masajes y todo eso. Ah, sí. Para aliviar una situación legal que te tiene estresado. Un divorcio cuesta también. Sí, ¿no? O sea, todo, cuestiones emocionales, decían acá que masajes, Sí, las terapias y todo las eso. terapias, los fisioterapeutas, De hecho, acupunturistas, todo. Pues regalos para uno mismo, también tus compras. de Un hecho regalo. ahorita que mencionaban el tema de abogados, es que hay un término legal para reparo de daños, pero a veces cuando son así, ahorita lo que sucedió, bueno, no digo, el tema de Johnny Depp y Amber, es que por difamación y tal, o sea, o sea, literal, no puedes reparar todo el daño que hizo, entonces pues la forma legal y pues más eficiente pues, de bueno, compensar. pues sería el dinero, pero es como que el dinero no es nada, pues como que ya. No, pero sí, es un buen ejemplo. O sea, ok, esta persona le provocó a la otra un daño emocional por tantos años. Y como dice Iván, o sea, ¿cómo pagas o repones? No hay manera. Entonces, ¿qué hace la ley? De alguna manera la ley dice, bueno, vamos a compensarlo con tantos milloncitos. Sabemos que no, o sea, pero bueno, pues sí me siento un poco feliz porque me dieron unos cuantos millones, ¿no? Entonces como que ya se me empieza a olvidar el daño, ¿no? Emocional. Entonces, bueno, ahí también el dinero suple necesidades emocionales. ¿Y de qué manera, pasando a las necesidades espirituales? Quizás este es el terreno que algunos sienten como que se pueden confundir, ¿verdad? Pero ¿cómo aplica que el dinero suple necesidades espirituales? De hecho, en este capítulo, el Rab Shaul está manejando este tema de las ofrendas, diciendo, y me voy a adelantar a una respuesta, pero uno de los argumentos que utiliza el Rab Shaul para pedirle a los corintios que ofrenden para la causa es precisamente argumentando temas espirituales. Entonces, como diciendo, ustedes deben de aportar y deben de mandar ofrenda porque ustedes han sido beneficiados espiritualmente. Entonces, ¿de qué manera el dinero suple necesidades espirituales? Un ejemplo. Los proyectos. Estudias algo, tienes que pagar por ese, pues sí, curso, sí podríamos decir. Sí, por ejemplo, ahí es un ejemplo, ¿verdad? O sea, compras una Torah, algo que nosotros pudimos ver en el cambio de cristianismo a raíces hebreas. Algo que experimentamos fue también en la cuestión económica, de que dijimos, wow, o sea, en raíces hebreas todo está bien caro, ¿no? Porque tú ibas a una librería cristiana y una Biblia normal, común, Reina Valera o de las comunes que hay en eBay, te costaba bien barata. Pero ahora tú quieres comprar una peshita, una Bean, o sea, una mejor versión, las versiones hebraicas sobre todo, y están bien caras. ¿Sí? ¿Quieres comprar una Torah? Lo que es una Torah, bien cara que está, y en varios tomos, ¿no? Hasta 2,500, hasta 3,000 pesos, una Torah así en varios tomos. El shofar. Un shofar también cuesta, ¿verdad? O sea, son cosas que son un talit. Pues en general para reunirnos, o sea, necesitamos dinero para venir, para el transporte, para la alabanza, para los Exacto. aparatos, servicios, o sea, reunirse es Celebrar es un gasto. las santas convocaciones, Ajá, es un gasto. ¿verdad? Ofrendas. O sea, en todas estas cosas que decimos son cosas espirituales, ¿sí? Que suplen necesidades espirituales, necesitamos dinero. Sí, se necesita el dinero. Todo cuesta y para todo tenemos que invertir dinero. Las conferencias también. Sí, fíjense que
cuando nosotros allá por el 98, el año del 98, que empezamos como congregación allá en la colonia Valle Verde, tuvimos unos hermanos invitados que venían de una congregación de estas que le llaman del mover del espíritu, neopentecostales. Entonces, esa congregación de donde ellos venían eran de esas congregaciones que se reúnen y todo lo que hacen es cantar y cantar y cantar. Entonces, las reuniones de estas iglesias son como 1 hora de pura alabanza. O sea, empieza el servicio y pura alabanza. Y alabanza, 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 alabanza. Y ya cuando los hermanos están como que bien cansados de tanto alabanza, de tanto brinco y de tanto porque ahí brincan y danzan y todo, ¿no? Y ya cuando están como que medios cansados, vienen los cantos de adoración, dicen ellos. Y ya te ponen como hace rato, no levanto mis manos. Y entonces es como que vienes de un estado de estar como así bien como eufórico, acelerado y todo, y luego te ponen música relajante, pues estás listo para caerte, pero casi te soplan y te caes, ¿no? Está preparado todo el show. Entonces ya esa congregación era de ese estilo y ellos iban a esa iglesia. Entonces todo lo que hacían era pura alabanza, venía luego la adoración y al final la ministración. ¿Qué era la ministración? Que se subía el pastor o algún hermano ahí y empezaba a tumbar gente, a tumbar gente y orar por ellos y ya, se acabó el culto. Las ofrendas, eso sí, venga para acá las ofrendas y se acabó el culto y todos para la casa. Un texto de la Biblia no les daban, una predicación no les daban, nada. Eso se manejaba aparte. Programaban conferencias, predicaciones, todo eso era aparte del culto. Y por todo eso tenían que pagar. Tenían que pagar y en dólares, ¿sí? Cuando estos hermanos fueron a nuestra congregación, ellos quedaron muy sorprendidos, porque nosotros teníamos escuela dominical y después de la escuela dominical teníamos el culto de predicación y luego terminaba el culto de predicación y teníamos culto domingo en la tarde. Y ellos cuando fueron la primera vez un domingo, y ellos fueron porque fue circunstancial, el hermano le había dado un infarto, la hermana andaba desesperada buscando apoyo en oración, pasó por ahí, vio que el letrero y se metió, pidió oración. Cuando el hermano se recuperó fueron a agradecerle a la iglesia el apoyo y fue así que fueron un domingo. Entonces ellos estuvieron en la clase, estuvieron en el culto y oyeron en los anuncios que en la tarde otra vez había culto. Se me acercaron y dijeron: oiga pastor, ¿y a poco en la tarde usted vuelve a dar enseñanza? Sí. ¿Y gratis? Pues sí. O sea, ¿en qué sentido gratis? Sí, o sea, no cobran. Pues no. ¿Por qué había de cobrar? Ya luego me platicaron, ¿no? De la iglesia que venían y cómo allá todo lo que era enseñanza se cobraba por separado. Y se cobraba muy bien, ¿verdad? En dólares, por conferencias, por concepto de material, todo. Entonces eso mucha gente lo ve mal, ¿verdad? Mucha gente lo ve mal. Pero esa congregación donde ellos asistían era una congregación como de 700 miembros. Entonces esos 700 pues no lo veían mal, lo veían como normal. Claro, no iban los 700 a las conferencias, pero los que iban o que se interesaban en aprender, pues sí tenían que pagar. Estos hermanos visitaron nuestra iglesia, vieron la enseñanza y todo y dijeron: no, pues, pastor, nos vamos a quedar un tiempo aquí con usted, dijeron, a aprender. ¿Se puede? Sí, ¿cómo no? Ellos fueron muy claros, dijeron: no nos queremos hacer miembros de la iglesia, pero si nos dan permiso de ser oyentes, pues claro que sí. Y se quedaron ahí con nosotros bastantito tiempo con la finalidad de aprender. Como vemos entonces, el dinero siempre
tiene ese propósito. Aún en los temas espirituales o cosas espirituales, el dinero te va a beneficiar, o sea, vas a obtener beneficios espirituales. Entonces, no es hacer negocio con la palabra, como dice el Roe de allá de Tehuacán, ¿verdad? Tiene razón, o sea, no es hacer negocio con la palabra, pero sí obtienes beneficios espirituales a través del dinero, ¿verdad? Eso sí, ya todo lo que se dijo es totalmente, demuestra lo que estamos comentando, ¿no? La compra de cosas, de escrituras, de todo lo que nos va a traer un beneficio espiritual, un disco, ¿no? Bueno, ya ni se usan los discos tampoco, pero digamos comprar música que te va a ayudar en lo espiritual, pues también es un buen dinero o una buena inversión. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? La sedacá también perdió. También la sedacá, porque estas obras de justicia que haces, realmente estás haciendo una inversión espiritual. Cuando la Escritura dice no inviertas aquí, invierte allá. Pero literalmente, ¿qué haces? Inviertes dinero. Gastas dinero en obras de justicia. Pero las obras que estás haciendo con ese dinero se te consideran para el mundo venidero. Esa es la diferencia. Pero lo estás haciendo con dinero. Lo que se hace aquí en los desayunos, aquí se invierte, ¿verdad? Se invierte una buena cantidad de dinero para dar los desayunos a los niños, y eso es una obra de justicia, es una sedacá, como dice Karen. Entonces, eso lo que se está haciendo es una inversión para el reino venidero, no para este mundo, sino para el reino venidero. Pero mientras eso pasa, aquí hay que invertir, ¿verdad? O sea, aquí se gasta, ¿no? Se necesita el dinero, se requieren las cosas, se requiere el trabajo, o sea, porque pues no es como que, ay, voy a orar y ahorita, ¡fum! O como en Peter Pan, ¿verdad? Que me imagino y aparece la comida. No funciona así. Necesitamos manos que cocinen, necesitamos dinero para comprar las cosas y que se pueda llevar a cabo la sedacá. Entonces, es algo totalmente espiritual, pero el respaldo de esta obra espiritual se hace físicamente, ¿verdad? ¿Sí, hermana? Hoy en la semana llegó un cliente ahí y me preguntó, ¿todavía siguen yendo a la iglesia? Y le digo, sí, nos congregamos el sábado es el día que está cerrado aquí. Y ella me dice, ¿cómo me dijo? Me dice, los pastores puro de dinero saben pedir. Ese famoso diezmo que se lo agarran y si luego hasta los bares lo andan gastando. Y ya, bueno, le digo, pues si lo habla es, pues si lo habla, pues sí. Pero mire, de hecho, los pastores en una congregación, le digo, nunca te obligan a la cantidad. Viene la Biblia. Le digo, aparte del diezmo, le digo, por lo que das, que te exige el Eterno, digo, es para cosas que se usan en la congregación. Cepillas, un cable, hay que dar mantenimiento, hay que hacer baños, con la mujer, o sea, todo. Y a veces la gente, digo, que eso no se fija, y son cosas que se ocupan en una congregación, la luz, el internet, digo, todo eso es dinero, eso, o sea, nadie lo regala. Lógicamente que tiene que salir de un lado. Y yo creo que cuando tú le eres fiel al Eterno, le digo, Él te bendice, siempre y cuando no te fijes en lo que estás dando. Fíjate en lo que Dios va a hacer en tu vida. Sí. No, la gente que critica eso, como dice la hermana Shirley, hubiesen criticado duramente aún al maestro, a Yeshua. Aún a Yeshua, ¿verdad? Porque en su momento, su majestad Yeshua, cuando comenzó su ministerio, el ministerio de Yeshua duró 3 años y medio aproximadamente. Durante esos 3 años y medio, tanto Yeshua como sus discípulos principales que le acompañaban a todas partes,
no desarrollaban un trabajo, o sea, no tenían un beneficio, un salario, sino que ellos se sostuvieron de las ofrendas que la gente daba. Incluso Lucas en su evangelio nos proporciona el dato específico que era un grupo específico de mujeres las que sostenían el ministerio de Yeshua. Entonces, eso hoy en día hubiese sido pues duramente criticado también, ¿verdad? Muchos hablarían, pero bueno, el maestro lo dijo en su momento, pues si hablan de mí, ¿qué no van a decir de ustedes? Dijo Yeshua, imagínense, ¿no? Si del árbol verde lo hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Si al padre de familia le dijeron que era el diablo, ¿qué no van a decir de sus hijos? Entonces, para que nosotros entendiéramos las cosas a las que nos íbamos a enfrentar. Y el tema del dinero precisamente es muy controversial. Eso que decía Shirley, mucha gente lo dice, ¿verdad? O opinan de esa manera. Y en algunos casos tienen razón. O sea, hay que reconocer que ha habido, se han dado siervos malos que lamentablemente han dado esa imagen. Y como dice un dicho por ahí, por uno la llevamos todos. ¿Sí? No, de hecho, es lo que iba a comentar. Es que también hay que reconocer, y de hecho, cuando éramos cristianos, y de hecho, si hay cristianos protestantes que nos oigan, es que hay que admitir que es un problema que nunca nos dimos la labor de decir, de advertir, porque sí hay comunidades protestantes que sí se aprovechan de la fe de los creyentes, o incluso gente que no cree, pero tienen esa necesidad de acercarse a Dios y se van a esas iglesias en donde, o sea, de ora, o sea, da dinero y ora y ya, todo solucionado, ¿no? Porque de hecho es muy común, o era muy común en los Estados Unidos. Hoy en día pues ya no sabemos porque pues, ya no somos cristianos, ¿no? Tal cual, pero aún así el hecho, y digo porque yo recuerdo mucho que o por lo menos aquí en México, que es católico, que es una región católica, los católicos siempre le echan a los cristianos por esos temas, justamente por esos exactos mismos problemas que no han hecho nada para solucionarlos realmente. Y sin embargo, también hay que decirlo, ¿verdad? El Vaticano es el gobierno más rico de todo el mundo. Pero bueno, entonces ahí están, las necesidades espirituales sí se suplen también con el dinero. Otro propósito que se cumple con el dinero es que nos sirve para aprender a ser buenos administradores. O sea, ¿cómo podríamos aprender de administración si hacemos el dinero a un lado? ¿Cómo? Es cierto, hay otras cosas que administrar, pero el dinero es básico, es fundamental. Aprendes a administrar usando dinero, administrando dinero, ¿sí? Todo se mueve con dinero, todo se compra con dinero, entonces el dinero sirve para enseñarnos administración. Nos sirve para ser probados. ¿Cómo? Pues precisamente porque el dinero tiene tanta importancia que cuando no tenemos dinero, pues pegamos el grito. O sea, ante la falta de dinero somos probados, definitivamente. Entonces para eso también sirve. Sirve para estrechar relaciones. ¿Cómo se entiende eso, hermanos? ¿Cómo el dinero puede servir para estrechar relaciones? Pues también eso que un acto de tratar con una persona va a hacer que esa ayuda que tú le hiciste pues pueda crecer más y sea una amistad y ya después ya puedes hablar de dinero. Exactamente, ¿verdad? O sea, no, porque de entrada puede sonar como muy interesado el asunto, ¿no? Como que, estrechar relaciones, o sea, tengo que darle dinero a alguien para estrechar relaciones o tengo que dar regalos, no. Pero es como dice Sergio, cuando tú te desprendes del dinero, cuando tú ayudas desinteresadamente a una persona, eso puede definitivamente estrechar una relación. Así es. Sí. Y
sí pasa, porque, bueno, al menos a mí me pasó. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a ir a la iglesia, ¿verdad? A donde nos congregábamos al principio, nunca se me va a olvidar porque, pues, yo nunca me había imaginado que alguien me pudiera regalar algo. O sea, no, ni por mi mente me pasaba. Y me acuerdo de un matrimonio. Pues yo creo que ellos nos veían para con necesidad. Y me acuerdo que un día llegaban allá a mi casa y me llevaban bastante despensa, pero nunca se me olvida que me llevaban puras cosas muy buenas. Entonces, o sea, a mí eso me marcó porque, pues fue la primera bendición que yo recibí así siendo cristiana, pues. Y mi relación con ella siempre ha sido súper buena. O sea, no sé, eso me hizo, aunque uno piensa que no, pero ahorita que lo decían ustedes, yo siempre lo tengo presente y tengo mucho agradecimiento, ¿verdad? Porque pues el Eterno también de esa manera me mostró el amor, ¿verdad? A través de esa persona. Y ahorita que lo menciono, pues se necesitaba inversión, ¿verdad? Para llevarme esa despensa. Así es. Entonces, pues sí, nosotros no sabemos lo que va a hacer el Eterno cuando nosotros nos desprendemos de algo. Y que realmente no es algo, cuando tú lo ves de la manera correcta y que para ti el dinero es, dices, pues es dinero, o sea, va y viene, ¿verdad? Como decimos. Y lo otro, digamos una amistad, el valor de una amistad o estrechar una relación, pues eso no tiene valor. Entonces cuando tú dices, mira, puedo estrechar una relación invirtiendo algo que, pues, ¿qué? Dinero, o sea, va y viene, al rato se recupera. Entonces, pues qué padre, ¿no? O sea, qué bien que se pueda hacer. Y sí ocurre, ¿verdad? Sí pasa. Pero sobre todo cuando lo haces desinteresadamente. Cuando realmente tú dices, no, pues el dinero para mí no es como que tan importante como ayudar a una persona. Y lo que puede lograr en esa persona, pues sí puede ser algo muy valioso, ¿no? Que se extienda pues para siempre. ¿Sí? Entonces ese tipo de acciones que se mueven o se realizan con dinero, vemos que sí estrechan relaciones. ¿Sí, hermana? Sí, eso también es como dice el tema y como dice la hermana Rosiva, eso te ayuda a creer más en el Eterno. En una ocasión andábamos por Villahermosa, Tabasco, habíamos ido a un seminario, no llevaba yo mucho dinero, me acuerdo, y había un matrimonio, muy bien de dinero ellos, yo ya me había quedado sin nada y me le acerco a ella y le digo, oye, préstame 50 pesos, pues ya para salir, porque sin saber que al otro día el pastor ya tenía planeado ir a un recorrido, Palenque, Chiapas. Ya había rentado autobús y ya estaba a punto de pedirnos dinero para pagar eso. Eso yo no lo sabía, entonces ella, yo no vi que metió la mano en su bolsa, lo sacó y me lo dio así. Y yo también nomás lo agarré porque ella estaba en su clase y yo en la mía y ya me salí. Dije, bueno, voy a comer algo y ya y ya cuando llego allá y saco el dinero que ella me había dado, y veo un billete de 500, yo digo, yo pedí 50 pesos, o sea, mi esposo ganaba 850 en ese entonces. ¿Cuándo le voy a pagar los 500? Y ya comí y me regreso a la clase y yo le digo, me diste 500, no me diste 50, yo te pedí 50. Y le digo, déjalo. Y no te lo estoy prestando, te lo estoy regalando. Me cuenta que eso te lo dio Dios. Y yo me sentí muy agradecida. Y vemos, ¿no? Otra vez, ahí se estrecha una relación, ¿verdad? Porque pues el dinero puede hacerlo, ¿verdad? Entonces,
El agradecimiento, lo que una persona, pues sí, llega a sentir cuando se suple una necesidad, en este caso física, material, a través de dinero, pero en ti lo que nace, ¿verdad?, internamente, pues es algo mucho más grande, ¿verdad? Entonces, y el último propósito dice que el dinero sirve para glorificar al Eterno. Precisamente todas estas formas de invertir, de hacerse de acá, de ayudar a alguien, todo eso está glorificando al Eterno, porque todas las acciones que conllevan mostrar el amor del Padre, pues lo que hacen es glorificar al Eterno, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el dinero sirve para glorificar al Eterno. Aún aquella ofrenda de aquella mujer de las 2 moneditas glorificó al Eterno de una forma tremenda, porque dijo el Mashiach, de su sustento ella dio todo lo que tenía. Entonces, bien exaltado el nombre del Eterno hasta ahí. Bueno, vamos a contestar las preguntas. Son nada más 4 preguntitas en relación a nuestro texto ahí de Corintios 8. La hermana Poli nos puso: el dinero suple tu necesidad espiritual cuando lo usas para adquirir más conocimiento de la palabra, ya sea comprando libros, ofrendando para los siervos que te ministran, o simplemente ayudar a los necesitados o en algún proyecto de la comunidad. Amén, así es. Muy bien, primera pregunta. ¿Para quiénes se estaban recolectando ofrendas y por qué? Porque el tema ahí en Corintios 8 y en el 9 es de que se está haciendo una colecta, se están levantando ofrendas, y algunas comunidades ya habían ofrendado, se está pidiendo en distintas comunidades. La pregunta es, ¿para quiénes era que se estaba recolectando esas ofrendas? Para los consagrados. Para los santos, para los consagrados. Entonces, ¿quiénes eran los santos o los consagrados, como dice aquella versión? El término santos pues es apartados, ¿verdad?, o separados, pero ese término en ese tiempo se aplicaba específicamente para un grupo, para una congregación específica. ¿Cuál era? Los hermanos de Jerusalén. Sí. Porque, sí, exactamente, ¿no? A eso iba, de que bueno, pero pues que no todos eran santos, todas las congregaciones eran santas, sí, pero vamos a decir, hay niveles, ¿verdad? O sea, hay niveles de santidad, lo hemos aprendido, y en este caso, pues Jerusalén siempre va a ser Jerusalén, siempre va a ser el lugar santo, el lugar que el Eterno, en donde el Eterno decidió poner su nombre, la tierra santa, el lugar donde se originó el pacto, el lugar donde murió el Mashiach. O sea, Jerusalén es Jerusalén. Entonces la congregación de Jerusalén eran llamada los santos, los hermanos de ahí eran los santos. Sí, acá también había santos, no, pero los de Jerusalén eran los santos. Entonces, las ofrendas eran para los hermanos de Jerusalén. Estaban pasando una necesidad. El libro de los Hechos nos habla de que hubo una hambruna muy fuerte allá en Jerusalén. De hecho, estamos hablando del contexto de la guerra. Los romanos estaban asediando a Jerusalén. Es muy probable que esta época haya sido cuando los romanos tenían bloqueados los caminos hacia Jerusalén, de manera que no había acceso. O sea, como que nadie podía salir ni nadie podía entrar a Jerusalén. El plan de los romanos era que la gente de Jerusalén muriera de hambre, o que cuando ya estuvieran bien débiles, entonces caerles con todo, ¿verdad?, invadirlos. Porque para esto ya se estaba dando la guerra definitiva entre Roma y el pueblo judío. Pero los judíos
eran duros, hermanos, siempre han sido duros. Hoy en día el pueblo judío tiene el mejor ejército de todo el mundo. Cualquiera le va a pensar 2 veces para enfrentarse al ejército de Israel. Bueno, en aquel tiempo el poderosísimo imperio romano no podía terminar de doblegar al pueblo judío. Entonces por eso los sitiaron, y eso era algo que hacía mucho el imperio romano. Los tenían sitiados, y muy probablemente fue esa época cuando se habla aquí de estas ofrendas. Entonces vean, no solamente era recoger ofrendas, después había que llevarlas y hacérselas llegar a los hermanos. Entonces prácticamente quienes tomaran esa tarea tenían que ser como casi kamikazes, ¿no? O sea, jugarse la vida. Y el Rab Shaul era de los que él decía: yo mismo en persona voy a llevar. ¿Cómo le vas a hacer para pasar los, pues se puede decir, los puestos de soldados romanos, todos esos filtros que había? Pues vaya usted a saber cómo le hacía. El Eterno les ayudaba de alguna manera y podían llegar con suministros hasta Jerusalén. Entonces sí, esas ofrendas eran para los santos que estaban en Jerusalén. ¿Y por qué? Bueno, ya explicamos la razón. Número 2, ¿quiénes estaban contribuyendo ya para esta causa y de qué manera o maneras lo estaban haciendo? Ahí el texto menciona a algunos que ya habían cumplido o habían dado, pero también dice cómo. Macedonia. Los de Macedonia, ¿verdad? Dice que los de la región de Macedonia, como que varias congregaciones de por ahí de Macedonia, entre ellos concretamente Filipos, ¿no? Pero sí, había varias, los de Acaya, los de Filipos, los de Tesalónica. O sea, aquellos hermanos eran, o sea, ¿mandé? Generosos. El Rab Shaul los exaltaba mucho, ¿no? A los de la región de Macedonia. Dice: no, hombre, aquellos hermanos siempre están, pero mira, todavía ni les avisamos y ya están listos, ¿no? Así eran los de Macedonia. Entonces, ahí vamos respondiendo. ¿De qué maneras? Generosamente, decía el hermano. O sea, ellos estaban dando generosamente. Explica el Rab Shaul, ellos se daban a sí mismos. Se daban a sí mismos. ¿Qué quiere decir? Que muy probablemente los de Macedonia no solamente juntaban ofrenda y ofrenda generosa, sino que muy probablemente ellos mismos la llevaban hasta allá. Entonces eso se daban a sí mismos, porque sabían que eso iba a ser un riesgo bien grande. Pero ellos decían: no, porque probablemente el Rab Shaul decía: bueno, les mando a Tito, les mando a Timoteo, les mando a alguien. Y los de Macedonia decían: no te preocupes, tú nada más dinos a dónde hay que llevarla y nosotros la llevamos. Nosotros la llevamos. El Rab Shaul, incluso cuando estuvo preso en Roma, en la mismísima ciudad de Roma, hasta allá fueron a dar los filipenses. Hasta allá, hasta Roma, a llevarle sus necesidades, su despensa, lo que él necesitaba. Dice que dieron Hasta allá. conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y más allá de sus fuerzas. Y ellos tenían estrechez, no les sobraba, o sea, dieron de su Su pobreza. extrema pobreza. Así es. Tenían también necesidad. Es algo que explica ahí, ¿no? Dice el apóstol que ellos rogaron que les dejase participar de esa ofrenda para los judíos. Exactamente. Así es, y ahí entendemos, ¿no? Que no puedes o no debemos de nunca quitarle la bendición a alguien. Esto lo hemos aprendido en el camino, ¿verdad? Porque cuando una persona ofrenda, una persona da, tiene una bendición para sí mismo. Y si alguien te quiere dar, tú no te niegues a recibirlo, porque muchos somos muy dados a no quiero, no me des. O sea, no queremos recibir. Entonces no hay que ser así, hermano. De verdad, o sea, yo a veces creo que hasta se ve mal que alguien te quiera dar algo y tú no lo quieras recibir. O sea,
recíbelo. Sí, esa fórmula no falla. Sí, es otra frase que aprendí de una hermana legendaria en nuestra comunidad, que no todos la conocieron, pero una hermana que fue leyenda fundadora de esta congregación, de la que yo aprendí muchas cosas. Y ella decía: hermano, si no se quiere usted equivocar, cuando le pidan, dé, y cuando le den, reciba. Ah, mira, pues tiene mucha sabiduría, ¿verdad? Cuando te pidan, tú da, pero cuando te den, recíbelo. Porque tampoco es justo que tú sí te agarres dando y cuando alguien te quiere dar a ti, no me des. Porque le quitas la bendición a la otra persona, ¿verdad? Es bendición para el otro. Entonces, imagínense que el Rab Shaul hubiera dicho: no, ustedes hermanos de Macedonia, ustedes no den porque ustedes están muy pobres, ustedes no tienen. Aparte que los hubieras ofendido, les quitas la bendición. Y mire cómo los exalta y dice: ellos de su pobreza dieron, conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, y se dieron a sí mismos. Y hombre, qué bárbaro. Aquí dice, y su extrema pobreza abundaron según la riqueza de su generosidad. Pues ahí estas congregaciones de Macedonia pues son ejemplares, ¿verdad? Y ellos ya habían cumplido. Y bueno, esa es la respuesta a la número 2. Número 3, ¿qué argumentos utilizó Shaul para motivar a los corintios a participar también con sus ofrendas? ¿Qué argumentos utilizó? Pues les recordó que ellos habían pensado en apoyarlo, en apoyar en esa ofrenda para los judíos, que ya tenían un año que lo estaban pensando, como que lo estaban anunciando y sutilmente les dijo: pues como que ya no. Sí. Y dice, ¿verdad? Hay una parte donde les dice: no se los estoy ordenando. O sea, no se los estoy ordenando, pero esto es algo que ya había nacido de ustedes. O sea, ustedes ya lo habían considerado y como que yo lo que estoy haciendo es agarrar un tema que ya estaba ahí, que ustedes ya habían planteado y bueno, esa es una forma, ¿no? Como los motiva, un argumento. Otro es precisamente hablarles de las congregaciones de Macedonia. Sí, los empieza a motivar y miren, los hermanos de Macedonia ya empezaron, ellos ya mandaron, y les da el testimonio. Se da el testimonio de las congregaciones de Macedonia. Es que también aquí mismo dice Pablo que ellos son abundantes tanto en fe, en palabra, y aquí la versión que descargué de la Biblia del Oso, es que también en ciencia, es decir, tomando en cuenta que los corintios eran una región muy próspera gracias a toda la acumulación de culturas y pues hay mucho comercio, pues obviamente pues va a haber dinero. En cierta forma pues también se ve, oigan, los macedonios no tienen nada y dan más de lo que ellos tienen, y ustedes tienen todo a su disposición, tienen buenos sueldos los que trabajan y no están aportando tanto. O sea que entre líneas, ¿verdad?, es lo que se puede apreciar. O sea, muchas cosas no se dicen directamente, pero se sobreentienden. Esto que nos comparte Iván, pues sí, el Rab Shaul lo está diciendo entre líneas. O sea, si los de Macedonia, de su extrema pobreza, como dice esta versión de acá, dieron generosamente, pues ya imagino cuando ustedes den, ¿verdad? Porque ustedes no son para nada pobres, ustedes son una congregación, ¿verdad? Rica. Nada, en Corinto, cero pobreza. En Corinto había billete, ¿verdad? Bastante. Y también espiritualmente, o sea, eran ricos. Claro. Hablaban en dones, en líderes, hasta para estar para arriba y tanto. O sea, Todo. que, pues, nomás les falta esto, ¿no? O sea, Todo ahí. Sí, ¿no? Entonces, el Rab Shaul esperaba algo bueno, ¿no? De ahí de Corinto. Entonces los motiva. Pero hay una motivación más que usa
un argumento más, de mucho más peso. Precisamente, habla de Yeshua, ¿verdad? Pone de ejemplo a nuestro Santo Maestro, lo usa como un argumento totalmente válido. Entonces, vea cómo se vale, ¿verdad? Se vale utilizar incluso el testimonio del Mashiach para obtener un beneficio económico. O sea, el Rab Shaul aquí está tratando de obtener una ofrenda de los corintios para los hermanos de Jerusalén. Y uno de sus argumentos es el Mashiach. Miren lo que hizo el Mashiach. Entonces, si el Mashiach hizo eso, ¿a poco ustedes no van a poder hacerlo? ¿Sí? Entonces, esos son los argumentos con los cuales los está motivando, los está empujando para que finalmente participen de este proyecto. Y número 4, ¿cómo vemos cumplidos los 5 propósitos mencionados al principio en nuestro capítulo de hoy? Por ejemplo, el primero, suplir necesidades, pues eso es muy evidente, ¿no? ¿Cómo se iba a cumplir? Pues los hermanos en Jerusalén tenían necesidades, y tenían necesidades de todo tipo. Había necesidades materiales, no tenían suministros. Había necesidades emocionales, imagínense, estar sitiados con la amenaza de la invasión y muerte en cualquier momento. Necesidad espiritual también, porque quedaban pocos maestros, muchos habían muerto en la persecución. Entonces había todo tipo de necesidades, y estas ofrendas iban a suplir todas esas necesidades de los hermanos en Jerusalén. El segundo propósito de buenos administradores, bueno, también creo que queda muy claramente explicado ahí, cuando el Rab Shaul habla de que se recolectó ofrenda aquí y allá, y que él está enviando hermanos para acá y para allá. O sea, eso nos habla de que hay un buen plan, una buena administración. No se está haciendo las cosas como decimos acá, ahí se va, ¿verdad? O sea, todo estaba muy bien planeado, muy bien administrado. Nos sirve para ser probados. Bueno, vemos claramente que los hermanos de Jerusalén habían sido sometidos a prueba. Vemos que los hermanos de Macedonia también eran sometidos a prueba, pues tenían mucha escasez de dinero, y aún así participaban de las ofrendas. Nos sirve para estrechar relaciones. Eso es algo que el Rab Shaul también habla en este capítulo, y les habla a los corintios diciéndoles que van a obtener ese beneficio, ¿verdad? Al unirse a este proyecto, las relaciones entre los corintios y el resto de las comunidades de creyentes se iban a hacer más cercanas, pues al parecer sí había cierto distanciamiento, o había quizás algunos prejuicios, que la manera de quitar todo eso era participar juntos en este tipo de proyectos. Entonces, lo que el Rab Shaul está sugiriendo es, si ustedes participan y lo hacen de todo corazón en este proyecto, ustedes van a ser ya bien vistos y bien aceptados por todas las comunidades. O sea, se van a estrechar las relaciones, y obviamente el nombre del Eterno pues se glorifica. ¿Por qué? Porque el anhelo del corazón del Eterno es que todos seamos uno, así como Él y su Hijo son uno, que todos seamos uno, todas las congregaciones, todos los hermanos. Como dice el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, ¿verdad?, habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, todo lo que sirva para mantener la unidad glorifica al Eterno. Y ese proyecto, aunque era un proyecto que tenía que ver con dinero, con ofrendas, pues la finalidad era glorificar el nombre del Eterno. Y vemos cómo todos estos propósitos se cumplían con ese proyecto. Entonces, el tema no termina. En el siguiente capítulo se sigue hablando del tema de ofrendas, del tema del dinero,
quizás con una perspectiva un poquito distinta, pero pues ya lo veremos primeramente el Padre la próxima semana. Gracias a los hermanos virtuales. La hermana Ketita dijo que venir a Reynosa también era como una inversión. Cuando dijimos de obtener beneficios espirituales por dinero, y ella decía pues ir a Reynosa y conocer personas lindas, así como nosotros todos, que somos una chulada de gente. Bueno, la hermana dijo así, ¿verdad? Y eso que Reynosa tiene mala fama. No dijo chulada, pero dijo... ¿Cómo dijo? No, aquí estamos todavía. ¿Cómo dijo? Con mucho amor para todas las Ajin Yajiot y sobre todo el More. Hermosas personas. Ya ven, hermosas personas. Usted también, hermano. Usted también, hermana Ketita. A ver cuándo viene otra vez. Bueno, ahora sí, nos vamos.